Bienvenidos a mi canal. Soy su amiga, su confidente, su fuente de chismes favorita. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme jugoso, uno de esos que los dejará boquiabiertos. Ya saben que aquí nos encanta el mundo de las celebridades, los secretos, los romances, las rupturas y por supuesto, los reencuentros, y hoy tenemos un bombazo que los va a dejar sin aliento. Hoy les voy a revelar algo que aparentemente era el secreto familiar más guardado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, algo que nadie, absolutamente nadie, parecía conocer. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo estoy que me muero de ganas de contarles. Prepárense porque esto es más grande de lo que creen. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se pierden ninguno de los chismes, las noticias, las exclusivas que les traigo semana a semana. Activen la campanita de notificaciones también, para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. No se lo pueden perder. Además, me ayuda muchísimo a saber que están ahí, que les gusta lo que hago. Bien, entremos en materia. El título lo dice todo, bomba. El secreto familiar de Kerem Bürsin y Hande Erçel que nadie sabía. ¿De qué estamos hablando? Bueno, como todos ustedes saben, o al menos la gran mayoría, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento. Protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, donde la química traspasó la pantalla, y vaya que traspasó. Fueron novios en la vida real, y su relación capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada comentario, cada rumor sobre ellos. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos. La combinación de sus talentos, su belleza, su carisma, era explosiva. Recuerdo muy bien esa época. Cada episodio de Sen Kalkam era un evento. Las redes sociales se llenaban de comentarios, de teorías, de análisis sobre la serie y por supuesto, sobre Kerem y Hande. La gente se preguntaba, ¿será que esto es real? ¿Será que la magia de la pantalla se trasladó a la vida real? Y cuando se confirmó la noticia, el mundo enloqueció. Los fans celebraron su amor, y cada foto que publicaban, cada gesto de cariño, era analizado al detalle. Era como vivir un cuento de hadas moderno, pero en pleno siglo XXI. Y aunque su relación llegó a su fin, la fascinación por ambos actores y su historia de amor continúa. Hay una especie de cariño, de respeto, de nostalgia por esa pareja que nos hizo soñar. Es por eso que hoy, les voy a hablar de algo que pocos conocían, algo que podría explicar muchas cosas sobre la conexión tan especial que tenían Kerem y Hande, y que va mucho más allá de la ficción y el romance. Estoy hablando, ni más ni menos, de un secreto familiar. Para entender esto, tenemos que remontarnos a los orígenes de Kerem Bürsin. Nacido en Estambul, Turquía, su vida no fue precisamente la de un chico normal. Por circunstancias familiares, Kerem vivió en diferentes países, creció en ambientes muy diversos. Su infancia fue una aventura constante, un viaje por diferentes culturas, diferentes ciudades, diferentes experiencias. Estambul, Indonesia, Escocia, Estados Unidos. Cada lugar dejó una huella en su personalidad, en su forma de ser, en su visión del mundo. Recuerdo haber leído alguna entrevista donde contaba que, desde pequeño, se sintió como un ciudadano del mundo. Esa apertura, esa capacidad de adaptarse a diferentes entornos, le dio una perspectiva única. Aprendió a ser observador, a entender diferentes culturas, a comunicarse con personas de diferentes orígenes. Es algo que sin duda lo convirtió en la persona que es hoy, y que se refleja en su trabajo como actor. Luego se mudó a Estados Unidos, donde estudió actuación. Esa experiencia, esa inmersión en el mundo del arte, le dio las herramientas para desarrollar su talento, para perfeccionar su técnica, para convertirse en el actor que conocemos y admiramos. Pero más allá de la formación académica, la vida en Estados Unidos le aportó una visión más amplia del mundo del espectáculo, una comprensión más profunda de la industria. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Hande? Pues lo que descubrí investigando y profundizando en las raíces de Kerem, es que su familia, y específicamente sus padres, tienen una particularidad que aparentemente se mantuvo muy en secreto. ¿Qué particularidad? Pues que ambos, los padres de Kerem, eran muy amigos de la familia de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Increíble pero cierto.
Parece ser que las familias de Kerem y Ande se conocían desde hace mucho tiempo, incluso antes de que ellos se conocieran y se enamoraran en la serie. Esta conexión, aunque no fue públicamente conocida ni divulgada, podría haber sido un factor importante en la forma en que se desarrolló su relación. Es decir, no solo eran dos actores que compartían set y se enamoraron, sino que ya existía una conexión previa, un trasfondo familiar que podría haber facilitado, o al menos influido, en el desarrollo de su romance. Imaginen por un momento. Dos jóvenes actores con carreras prometedoras se cruzan en el set de una serie y surge la chispa. La química es evidente, el romance se desata. Pero detrás de todo eso hay una conexión más profunda, un vínculo familiar que se remonta a años atrás. Es como si el destino los hubiera unido. ¿Cómo se mantuvieron esto en secreto? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, el mundo del espectáculo es muy celoso de su privacidad. Mantener la vida personal lejos de los reflectores es algo que muchos actores intentan, y creo que los padres de Kerem y Ande querían preservar su privacidad y la de sus familias. Entiendo perfectamente esa postura. Los famosos tienen que lidiar con una presión constante, con el escrutinio público, con la invasión a su intimidad. Proteger a sus seres queridos, a sus familias, es algo completamente comprensible. Segundo, probablemente no querían que la conexión familiar influyera en la percepción del público sobre su relación. No querían que se pensara que su romance era algo armado o planeado. Querían que el amor surgiera de manera natural, sin presiones externas. Querían que su historia fuera auténtica, genuina. Y creo que lo lograron. Su química en la pantalla, su complicidad, era innegable. No había nada forzado, nada artificial. Tercero, y esto es especulación, pero creo que una vez que la relación se hizo pública, decidieron mantener este secreto para evitar especulaciones y rumores. Ya saben, los medios de comunicación y los fans siempre están buscando algo nuevo que contar, algo que les dé de qué hablar. Si hubieran revelado la conexión familiar, la historia de Kerem y Ande habría tomado otra dimensión. Se habrían generado teorías, especulaciones e incluso críticas. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque esta conexión familiar añade una capa de complejidad a la historia de Kerem y Ande. Nos muestra que su romance no fue solo una coincidencia, un flechazo en el set, sino que podría haber estado influenciado, de alguna manera, por una amistad previa, un vínculo familiar que existía entre sus padres. Esto podría explicar, en parte, la intensidad y la conexión tan profunda que tenían. Podríamos decir que estaban destinados a conocerse, a enamorarse, incluso antes de que ellos mismos lo supieran. Imaginen la conversación entre los padres de Kerem y Ande antes de que la relación se hiciera pública. Ya los viste, están que se comen en el set, es increíble, parece que son el uno para el otro, y pensar que se conocen desde niños. Podría ser una conversación llena de emoción, de alegría, de orgullo. Y por qué no, de una pequeña pizca de intriga. ¿Será que esta amistad de padres se convertirá en algo más? Además, esta información nos permite entender mejor por qué, a pesar de su ruptura, parece que todavía existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Porque no solo fueron novios, sino que, de alguna manera, sus familias ya eran amigas. Esto crea un vínculo mucho más fuerte y duradero que una simple relación sentimental. La ruptura, aunque dolorosa, no significó el fin de todo. El cariño, el respeto, la admiración se mantuvieron. Y eso dice mucho de ellos, de su madurez, de su forma de entender el amor y la amistad. Ahora bien, esto no es todo. Investigando aún más, me encontré con algunos detalles que refuerzan esta teoría. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la familia en su vida, y como siempre ha buscado el apoyo y la aprobación de sus seres queridos. Siempre ha destacado el valor de los vínculos familiares, la importancia de estar rodeado de gente que te quiere y te apoya incondicionalmente. Por otro lado, Ande también ha demostrado ser muy cercana a su familia, especialmente a su hermana. Siempre ha mostrado un gran cariño y una gran admiración hacia su hermana mayor. Y si tomamos en cuenta que sus familias se conocían, es probable que tanto Kerem como Ande hayan sido influenciados, consciente o inconscientemente, por la opinión y el afecto de las familias del otro. Imaginemos las reuniones familiares, las celebraciones, las fiestas. ¿Qué tipo de relación tenían los padres de Kerem y Ande? ¿Eran solo conocidos, o eran amigos cercanos? ¿Se veían con frecuencia?
¿Compartían momentos importantes? Estas son preguntas que lamentablemente no tienen respuesta, al menos por ahora. Pero la sola idea de que las familias se conocían, abre un abanico de posibilidades. Otro detalle interesante es que a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han evitado hablar mal el uno del otro. Siempre han mantenido una postura de respeto y admiración. Nunca han revelado detalles escandalosos de su relación, ni han intentado desprestigiar al otro. Esto, sumado al hecho de que nunca han ventilado sus problemas personales, sugiere que a pesar de todo, existe una conexión profunda y un cariño genuino entre ellos, algo que va más allá del romance. Recordemos las declaraciones de Kerem, hablando sobre el cariño que le tiene a Hande, sobre el gran respeto que siente por ella. O las declaraciones de Hande hablando sobre el gran profesionalismo de Kerem, sobre su talento, sobre su capacidad de trabajo. No hay rencor, no hay resentimiento, solo palabras de admiración y cariño. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más compleja y profunda de lo que imaginábamos. La revelación de este secreto familiar, que sus padres eran amigos, nos da una nueva perspectiva sobre su relación. Nos muestra que su historia de amor no fue solo un flechazo en el set, sino que podría haber estado influenciada por una conexión previa, un vínculo familiar que existía entre ellos. Esto podría explicar la intensidad de su romance y la relación de respeto y cariño que, al parecer, aún mantienen, incluso después de su ruptura. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Mantendrán siempre esta relación de respeto y admiración? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande siempre será recordada con cariño por sus fans, por todos aquellos que creyeron en su amor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué les pareció este secreto? ¿Ya lo sabían? ¿Tenían alguna sospecha? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tipo de temas. ¿Creen que la conexión familiar influyó en su relación? ¿Piensan que podrían volver a estar juntos en el futuro? Quiero leer sus teorías. Compartan sus ideas, sus opiniones. Me encanta leerlos. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir investigando, a seguir trayéndoles los mejores chismes. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo chisme. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Recuerden, la vida es un chisme, y yo soy su mejor fuente. Chao, chao.